hoy tengo pues el placer de recibir acá, como decía al inicio, una invitada que por primera vez nos visita. Yo sé que será la primera de muchas veces que la tendremos acá y ella es la pastora Hortensia de Velázquez, que está acá. Pastora, bienvenida. Bendiciones, bendiciones a toda esa gente linda que está conectada en este momento. De verdad que me siento bien contenta, Loreni, de estar Ujú. aquí en este lugar porque, como te decía antes de empezar el Ajá. programa, las promesas de Dios se cumplen y siento que estar en este lugar es una promesa cumplida en el cual el Señor viene hablándome desde hace tiempo. Y cuando yo miro el tema Ujú. de este programa, Mujeres sin Límites, digo yo, wow, Señor, wow, tú estás pasado, como dicen, tú estás pasado conmigo, porque yo me identifico mucho con ese tema, de verdad. Mi nombre es Hortensia de Velázquez, como dice Loreni, soy la pastora de Velázquez. El Y yo, pastor David tiene que estar ahí conectado, ¿verdad? sí, 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 sí. Le mando un saludo. Y de verdad que Dios es bueno, bueno, bueno. Dice la palabra del Señor que nos conviene contar sus maravillas, todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. No nos podemos quedar callados, calladas, porque todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo, ¿verdad? Es bueno, bueno y agradecida de verdad del Señor por esta oportunidad, primero que nada a Él. Le doy toda la gloria y toda la honra y a este programa, ¿verdad? Por permitirme estar en este momento con ustedes, compartiendo una palabra que el Señor ha puesto para compartir con ustedes. Y Amén. yo quiero contarles un poquito de mí porque pues mucha gente no me conoce. Saben del pastor David Velázquez, pero de mí no. Entonces, pues quiero comentarles, bueno, platicarles, ¿verdad? Un poco de mi vida, quién soy yo. Yo, pues, soy la pastora Velázquez, pero antes de ser la pastora Velázquez, ¿verdad? Soy una hija de Dios. El Señor viene tratando conmigo de una manera sobrenatural, sobrenatural, como dice su palabra, ¿verdad? Yo este tema lo, Lo ha vivido usted. lo viví. O sea, Ujú. yo quiero hablar de mi experiencia personal, Correcto. pero basada en este texto de la historia de Abraham. Ujú. Entonces, quisiera leer el texto, ¿verdad? Para irnos desglosándolo y así poder compartir un poco más de mí, que me puedan conocer. Yo soy mexicana. México. soy, México, Dominicana, soy Boricua. mexicana. Y ustedes se darán cuenta, wow, de verdad que mujeres sin límites, ¿verdad? Porque miren dónde Dios me tiene ahora en República Dominicana. Mm. Yo hace 12 años salí de mi país, de México, y me fui a vivir a Estados Unidos. No a vivir, sino que como a pasar unas vacaciones, pero ahí el Señor me arrestó, se podría decir, me arrestó. Yo soy criada y nacida en el Evangelio. Y no es que hace 12 años el Señor me arresta y empieza a tratar conmigo de una manera sobrenatural. Y precisamente mi tema, ¿verdad? En lo que yo quiero traerle a las mujeres y a cada persona que me está escuchando, es que las promesas de Dios se cumplen. Y desde que empezó Dios a tratar conmigo de una manera sorprendente, pude ver que Dios cumple sus promesas. Porque si vuelvo atrás y, o sea, si yo le doy como que Ujú. eh, Una ojeadita hacia el al pasado. pasado, digo yo, ¿dónde estaba antes y dónde estoy ahora? Correcto. Y que cada día o que cada tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos, veo cómo el Señor sigue cumpliendo sus promesas en mi vida, en mi ministerio, en mi familia. Y le soy sincera, estoy más que agradecida, me siento muy bendecida de parte del Señor.
Y hace 12 años yo piso Estados Unidos, llegué A vacacionar. a vacacionar. Y en ese momento empiezo yo a visitar una iglesia. Y cuando empiezo yo a visitar esa iglesia, empieza el Señor a hablarme a través de varias personas que Él tenía planes conmigo ahí. Y yo decía, pero ¿cómo? Si yo vengo pues de vacaciones, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que Dios tiene planes conmigo aquí? ¿Cómo es? Pero fíjate, antes de eso, quiero irme un poquito más atrás. Antes de salir de México, yo estaba asistiendo a una iglesia y en esa iglesia el Señor me habla a través de una persona que fue, de un predicador que fue a esa iglesia en México. Y me dice, mujer, yo veo maletas, veo un avión, tu vida va a cambiar. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser esto si yo ni planes aquí tengo de salir ni nada? Yo estoy en México y estoy bien. Yo ni siquiera por aquí me pasaba que yo iba a salir de mi país. Pero desde que Dios dio esa palabra, empezó a Activarse algo. activarse algo. Se activó. Yo digo que se activó algo. Y empecé yo como que, ¿y cómo es esto? ¿De verdad que será verdad? Pero conforme iba pasando el tiempo, después de que me da esa palabra, como que todo se iba alineando a que yo tenía que salir de mi país. Entonces, ¿cómo es que pasa el tiempo? Pasan unos meses, bastantes meses, y empieza mi idea a decir, Hortensia, ¿por qué no vas de vacaciones? Y cuando yo dije, bueno, vamos a de vacaciones, vamos a Estados Unidos con una familia que tengo ahí y todo de lo más bien. Empiezo a hacer todos los trámites y todo, y entonces llego a Estados Unidos con mi familia. Cuando llego ahí es que yo me empiezo a reunir con a una iglesia, y en esa iglesia que fui, precisamente son de puertorriqueños, eran mis pastores puertorriqueños. Entonces me empezó a gustar el ambiente y todo. Y fue un predicador en esos días, yo recién llegada de México, y me dice, así te dice el Señor, yo tengo planes y propósitos contigo en este lugar. Y yo decía, pero ¿cómo? Pues si yo vine de vacaciones, ¿verdad? Porque mira lo que pasa, cuando Dios da una palabra, cuando Dios te da una palabra, no precisamente pueden ocurrir de que en ese momento se Ujú. cumpla. O sea que Dios te está hablando, ¿verdad? De los planes y propósitos que tiene contigo. Y muchas veces decimos nosotros, ay, ¿cómo es que va a pasar? Porque empezamos como que a la mente a decir, ¿y cómo es esto? Porque yo estoy en esto y no puede ser, como que le empezamos a buscar la lógica de lo que el Señor habla. Pero cuando empieza el Señor a hablarme y a tratar conmigo al mismo tiempo, entonces yo tomo la decisión de quedarme en Estados Unidos. Y ahí empieza mi proceso Ujú. de la historia. Yo quiero leerles la historia de Abraham. Muchos se la saben, ¿verdad? Muchos se la saben, yo sé que sí, Sí, porque la vamos a recordar hoy. es muy conocida, donde le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué yo me puedo conectar con esta palabra? ¿Por qué yo me puedo identificar con esta palabra? Porque yo salí de mi tierra, llegué a Estados Unidos, pero no fue que ahí el Señor me empezó a hablar de los planes y propósitos que Él tenía conmigo. Y sabe que yo decidí creerle al Señor, creerle, agarrarme de esa palabra y creerle al Señor. Mas no mire más, no, ni cómo iba a ser, ni nada, sino que en el momento que yo agarro esa palabra y le creo al Señor, empiezo a ver que el Señor empieza a obrar de una manera sobrenatural con todo mi proceso. Y en ese momento yo decido quedarme, y cuando me quedo empieza el Señor a trabajar conmigo en mi proceso. Empiezo a ver
cómo el Señor empieza a mostrarme, a obrar de una manera sobrenatural. Y puedo decir que ahí fue que yo conocí realmente quién es Dios, quién es Dios. Y mira lo que pasa, que aquí el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, mas no le dice a qué lugar, sino le dice, sal. Exacto. Y en ese momento, Abraham decidió salir de su tierra y de su parentela al lugar que yo te mostraré. Él obedeció sin importar a dónde iba a ir. Y eso es lo que a mí me maravilla del Señor, que el Señor te dice lo que va a hacer, Sí. pero no te dice ¿Cómo lo va a hacer? cómo lo va a hacer, ni por qué vas a pasar, ¿verdad? Porque yo estoy segura que si el Señor nos dice por lo que vamos a pasar, todos decimos que no, que no, que no. Renunciamos antes de iniciar, probablemente. Claro que sí. Y eso es lo que a mí me maravilla del Señor, que conforme tú vas creyéndole, porque todos sabemos lo que es la fe, ¿verdad? La certeza de lo que no se ve, La certeza de lo que se espera y la de la convicción convicción de lo que no se ve. Pero es muy bonito decirlo, pero cuando lo vivimos, es que ahí esa palabra se hace en nosotros una vivencia, porque lo vamos a vivir, porque lo estamos viviendo. Y en ese momento, cuando yo decido creerle al Señor y camino, o sea, le obedezco, empieza mi proceso de que realmente si yo le creo a Él, porque empezaron a pasar varias situaciones que yo decía, no, pero es que no creo que empezamos como que a dudar por la situación en la que nos enfrentamos en ese momento o estamos pasando en ese momento. Y empiezas tú como que a tratar de sacarle la lógica, ¿verdad? De que no, es que Dios no puede pasarme por esto, o por qué me está pasando todo esto, si Dios me dijo que me quedara. Y el primer obstáculo que yo me enfrenté en Estados Unidos es que me encontraba sola, sin mi familia. Mi familia en ese momento con la que yo llegué, los cambian de trabajo y se van para California. Yo en el lugar que yo llegué se llama Georgia. Entonces a ellos los cambian de lugar de trabajo y ellos se tienen que ir al mes a California, a otro lugar. Y es ahí donde yo digo, bueno, Señor, si tú me has dicho que yo me quede aquí, que tú tienes planes conmigo aquí, ¿cómo va a ser esto? Porque si mi familia se está yendo, se está mudando, pues yo creo que, yo empiezo a decir, no creo que haya sido Dios. Porque todo se empieza a tornar todo lo contrario a lo que el Señor me habló. Pero en eso yo me agarro de su palabra y digo, Señor, es que tú me hablaste, tú me dijiste que tú me querías aquí, Señor, y yo estoy obedeciendo. Y entonces ahí empiezo a ver la mano de Dios, ¿verdad? En lo que uno cree, es que es donde el Señor se mueve, en lo que tú le crees a Él. Y empiezo a ver que el Señor empieza a ponerme personas para que yo me quedara en ese lugar, personas de la iglesia en la que yo estaba asistiendo. Y fue así que yo me quedé en ese lugar creyéndole al Señor, ¿verdad? Que lo que Él me había dicho se iba a cumplir. Para eso, desde que Dios me habló y me dijo todo eso, pues ustedes saben que cuando Dios habla, Dios ya ve el producto terminado. Dios no te ve a media ni nada, sino que te ve el producto terminado. Y una de las palabras que el Señor me habló muchas veces es que Él me iba a usar grandemente con las mujeres, con las mujeres, con las mujeres, con las mujeres, que yo iba a ser una persona que iba a restaurar a las mujeres. Y yo dije, wow, Señor, porque hay muchas cosas que me hacían creerle al Señor primero que nada, pero en mí que estaba ese depósito del Señor, en mí de trabajar con las mujeres. Y varias personas que también Dios usó para que me confirmaran mi ministerio, fue ese de que Dios me iba a usar grandemente con mujeres. Y miren, ¿por qué digo yo que las promesas se cumplen? Porque este programa está Destinado a las mujeres. dedicado
o destinado precisamente para mujeres sin límites, mujeres sin límites. Y yo siento que esa palabra yo me identifico mucho porque yo he sido una mujer sin límites. ¿Por qué le digo que sin límites? Porque le he creído a Dios sin límites, porque he obedecido a Dios, porque he sido una mujer determinada en obedecerle, en creerle al Señor. Y otra, de comprometerme con el Señor. Por eso me siento identificada con esta frase de mujeres sin límites, con este tema de mujeres sin límites, porque así ha sido mi vida, de que tú, mujer que me estás escuchando, tú eres la única que le pones límites a lo que tú quieres hacer. En este caso yo te digo que cuando tú te decides en creerle al Señor, el Señor, el Señor Va a cumplir esas cumple su promesas. promesa. El Señor te respalda en lo que tú le estás creyendo. Así que, pues, otra cosita que yo quisiera compartir con las mujeres que están en este momento escuchando y quizás oyentes, ¿verdad? A mí me impactan tres cositas de este texto que dice, yo te engrandeceré, te bendeciré, te multiplicaré y te protegeré. O sea, digo yo, wow, Señor, que cuando Dios da una promesa, ¿verdad? Él se encarga de todos estos puntos tan importantes de engrandeceré, te bendeciré, te multiplicaré y te protegeré. Y mira, Loreni, yo he visto eso en mi vida. He visto cómo el Señor ha engrandecido mi vida en una manera de que lo que yo conozco ahora de Dios no lo conocía antes. Porque cada vez yo veo a ese Dios, porque uno no deja de conocer a Dios. Cada vez tú conoces más y más a Dios, quién es realmente Dios. Pero de que tú creas quién es Dios es una cosa, pero de que tú le creas a Dios es otra cosa. Porque nosotros sabemos quién es Dios, pero si nosotros no creemos quién es Dios, pues entonces ahí es que es la diferencia. Pero yo me he decidido a creerle al Señor. He visto que el Señor ha engrandecido, me ha bendecido, me ha multiplicado y me ha protegido. Tan solo por creerle al Señor. Y mira que nosotros somos pastores, llegamos hace 5 años, llegamos a este país, que también esto fue una promesa cumplida que el Señor le hizo a mi esposo, ¿verdad? Antes de que yo llegara a la vida de mi esposo, el Señor ya había hablado con él y le dijo que quería que le hiciera casa en Santo Domingo. Cuando yo me caso con mi esposo, pues yo me uno a esa palabra que el Señor había depositado en mi esposo. Nos unimos en fe, en creyéndole al Señor, aunque no veamos lo que queríamos ver en ese momento. Pero nosotros dijimos, si Dios lo dijo, pues Dios lo va a hacer. Y aquí estamos, amados y amadas, creyéndole al Señor día a día. Hemos visto que el Señor cumple sus promesas cada día. Él ha sido, o sea, que Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Dios lo que te dice, Dios lo cumple, porque yo soy una de las personas que te puedo decir que Dios cumple sus promesas. En mi vida, de todo lo que me ha hablado, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. En la vida de mi familia, en la vida de ministerial también, vemos la mano de Dios cumpliendo sus promesas, que lo que el Señor ha dicho, lo ha cumplido. Y otra cosa, yo te quiero decir que no precisamente que el Señor te hable quiera decir que se cumpla en ese momento. Hay tiempos en el que el Señor tiene determinados para tratar con nosotros, para que se llama precisamente el proceso, en el proceso en el cual el Señor nos mete antes de darnos lo que el Señor nos ha prometido. Es necesario pasar por esos procesos para poder nosotros
llegar preparados. Y se lo digo porque si el Señor no hubiera tratado primero con nosotros antes de llegar a este país, quizás a lo mejor nosotros ya no estuviéramos aquí. Ujú. Porque ustedes saben que llegó lo de la pandemia y ese fue lo primero que se nos presentó a nosotros como E- esposos, como ministerio. Esa fue su bienvenida. Sí, esa fue nuestra bienvenida, porque nosotros llegamos en el 19, a finales del 19. Ujú. Y nosotros teníamos planes, y la palabra que el Señor había dicho y todo, y que nos llega esa prueba de esa pandemia. Pero ¿sabes qué? Yo le dije a Dios y le dije a mi esposo, mira, le dije a mi esposo, Dios no nos trajo aquí para retroceder, mi amor. Dios nos trajo aquí y tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Y mire que fue difícil para toda la gente, para todo Ujú. lo que se vivió en este país y en todo el mundo lo que se vivió. Pero ¿sabe qué fue lo que nos sostuvo a nosotros en ese momento? Lo que nosotros creíamos que el Señor iba a hacer. Y mire, hemos visto que cuando uno le cree al Señor y espera en Él, el Señor, el Señor hace lo que Él dijo. Porque a Dios lo que le mueve es lo que tú creas que Él puede hacer. Y nosotros nos agarramos de esa palabra, de creerle a Dios. Y mire que pasamos por muchas situaciones, porque si usted sabe, eh, primero que nada, yo soy residente de Estados Unidos. Estoy aquí en este país. Yo tengo que estar entrando y saliendo de este país para no perder mi residencia. ¿Qué pasa? Cuando se paraliza todo, para que usted vea que no nomás es una cosa, sino fueron muchas cosas por las cuales el Señor nos probó para realmente Él saber si nosotros estábamos aquí por creerle a Él, ¿verdad? De lo que el Señor venía hablando. A mí se me venció mi pasaporte y bueno, yo decía, ¿cómo voy a salir? Porque todo se cerró. No podíamos ni salir ni al aeropuerto ni nada. A mí se me había vencido mi pasaporte mexicano y estaba por vencerse la residencia porque me la habían dado primero por 2 años. Ujú. Y entonces dije yo, decía, bueno, Señor, es que tú nos trajiste aquí y todo, mira, todo esto se está complicando y aquí, que allá. Y la gente diciendo, no, porque váyanse de ahí, que ya ves que siempre hay esa gente que te dice, mira, qué es lo que están haciendo ahí, mira la situación y que ustedes tienen que salir. Pero nosotros, mire, nosotros nos agarramos, mi esposo y yo, decir, no, Señor, tú nos trajiste aquí con un propósito y nosotros no volvemos para atrás. Nosotros vamos a ver esa promesa cumplida. Y mire, yo le doy gracias al Señor porque Él puso esa fuerza, esa insistencia de creerle a Él, de agarrarme de Él, ¿verdad? Y de creerle que Él lo podía hacer. Pues rapidito, nada más para terminar lo del pasaporte. Mire qué pasa. Pasó el tiempo rapidito y se abre una forma para poder yo viajar a Miami, para poder yo hacer lo de mis papeles. Y decía el Señor, mira, yo te digo, Loreni, que me decía el Señor, yo estoy contigo. Y si yo te di esos papeles, yo no te los voy a quitar. Y yo me he agarrado de esa palabra, Loreni, de que si Dios, cuando Dios te da algo, Dios no te lo puede quitar. O sea, agarra esa palabra, haz la tuya y lo que el Señor te prometió, o sea, eso es para ti, eso es para ti. Es cuestión de creer y caminar en pos de esa palabra que el Señor te ha dado. Qué bonito y qué bonito es escuchar eso, pastora, porque a veces nosotros tenemos una promesa de parte de Dios y justamente cuando empezamos a caminar de acuerdo a esa palabra que Dios nos ha dado, se presentan tantas cosas y empezamos a dudar de eso Yeah. que Dios ha dicho en nuestra vida. Entonces ahí sale a relucir lo que salió en usted, la persistencia y creer en el Señor.
Vamos a recibir unas cuantas llamaditas antes de nosotros concluir, por si hay alguien que quiere o tiene alguna pregunta, puede hacerlo llamando o escribiéndonos al 809-227-9290. Estoy conversando con la pastora Hortensia de Velázquez, que nos está hablando acerca de su hermoso testimonio, de cómo el Señor cumple sus promesas. Por encima de cualquier cosa, el Señor cumple lo que ha prometido. Nosotros tenemos la primera llamadita por acá, Pura Vida. Buenas. Buenas, bendiciones, hermosa Loren. Amén. Por aquí está la alumna fiel del pastor Velázquez de los jueves. Luz. Sí, qué gusto me da escuchar a la pastora Hortensia. De verdad que la mujer sabia edifica su casa. El pastor supo elegir una mujer sabia, una mujer temerosa de Dios. Qué bonita, pastora. Yo soy la alumna de su amado, de los jueves. Me da mucho gusto escucharle. Bendigo su vida, su ministerio. El Señor siga ensanchando y seguirle creyendo. Yo siempre digo, pastora, que a quien Dios manda, Dios respalda y Dios paga. La bendigo con toda bendición. Qué gusto me dio escucharle, la verdad que sí. Muy bonito su testimonio, amada. Un abrazo. Amén. Bendiciones. Gracias, Luz, por estar ahí en sintonía con nosotros. 809-227-9290. Una llamadita más. Si tiene usted alguna pregunta o quiere opinar con respecto a este tema, Dios cumple sus promesas, que la pastora Hortensia ha estado compartiendo con nosotros. Pura Vida, buenas. Hola, bendiciones, Loren. ¿Cómo tú estás? Buenos días, Flor Ángel. Amén. Adelante, Flor Ángel. No, estoy escuchando a la pastora y el único que realmente nos cumple nuestros sueños es el Señor, aunque sea tarde, pero es seguro que Él no cumple, porque yo tengo siempre una palabra de decir que Él tiene algo muy grande para mí. Y no la voy a dejar de decir. En todas mis oraciones que yo hago, siempre digo esta palabra y la digo porque tengo fe plena en Él que me la va a llevar a realizar. En el nombre de Jesús. Y la bendigo a la pastora porque siga así. Gracias, Flor Ángel. Y ella mencionó algo, pastora, que dice, aunque llegue tarde, tal vez tarde para nuestro tiempo, pero en el tiempo correcto que Dios ha determinado que eso se cumple en nuestra vida. Sí, porque Dios nunca llega tarde. Primero que nada, Dios siempre llega a tiempo, en el momento preciso. Pero si yo te dijera que fueron varios años lo que yo le creía al Señor, no fue que me dio la palabra y todo se cumplió tan fácil, no. O sea, empezó ahí mi proceso de creerle realmente a quién le estaba creyendo en ese momento. Se me presentaron varias situaciones de trabajo, de hospedaje, dónde quedarme, muchas cosas que yo te podría decir que yo me sentía como que no iba a poder. Pero en ese momento yo no sé cómo agarraba fuerzas y yo le decía, Señor, pero es que tú me dijiste que tú tienes propósitos conmigo aquí y yo te estoy creyendo, Señor, yo te estoy creyendo, yo te estoy obedeciendo también, porque no nomás es creerle, o sea, uno tiene que obedecerle también y caminar en lo que usted está creyendo, ¿verdad? Porque así como le decía Dios a Abraham, ¿verdad? Sal de tu tierra. O sea, él obedeció y se fue. Pero fíjate, lo que más me impacta de esta historia de Abraham, que Dios le dio la palabra y le dijo que lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar y todo eso. Pero si nosotros nos fijamos en la historia de Abraham, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba viviendo en ese momento Abraham? O sea, Dios sabía que él no podía, la esposa de él no podía tener hijos y ellos ya estaban en una edad avanzada. Entonces, el decir el Señor, te voy a dar un hijo, o sea, y él le creyó al Señor. Él le creyó al Señor. Y él no miró sus circunstancias. Él no miró si podía o no podía su esposa, a pesar de ver lo que estaba viendo. Él le creyó por encima de sus circunstancias. Él le creyó al Señor. Y eso es lo que a mí me impresiona de la fe, de lo que uno le cree al Señor, que por encima de tus circunstancias, el Señor cumple su promesa.
por encima de lo que tú estás viendo. Yo no sé en este momento lo que tú estás viendo, si está todo, que tú no está claro lo que tú estás viendo, que el Señor te dio una palabra hace años, a mí me la dio hace años y mira lo que yo estoy viendo. O sea, han pasado 12 años. Y estoy viendo cada día las promesas del Señor. O sea que esto no es de ya. Pero yo le doy gracias al Señor porque han sido 12 años, Loreni. Pero sabes que he aprendido tanto en confiar en el Señor. Que cada vez que viene una situación, mire, yo le digo, Señor, yo quiero ver tu mano poderosa. Yo quiero verte a ti en acción en este momento. Y es ahí donde el Señor hace lo que tú creas que Él puede hacer. Amén. Es momento de creer y ir en pos de eso. Pastor, hemos llegado al final de esta conversación. Pasó rapidísimo el tiempo, pero vamos a decirle a la gente dónde puede encontrarle, ¿verdad? Y dónde puede, pues, ir a la congregación, que recientemente también, pues, Claro que sí. tienen un nuevo lugar. Sí, de hecho es otra promesa cumplida que el Señor nos acaba de entregar en este año, entrando este año, nuestro lugar, nuestro propio lugar, para podernos congregar. Era una petición contestada, pero también era una promesa que Él había dicho que Él nos iba a suplir todas nuestras necesidades. Y estamos en la calle Rafael Hernández, en Casa de Pan, así se llama nuestra iglesia, Casa de Pan, en la Rafael Hernández número 1 en Ensanche Naco. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte o si nos quieres visitar, pues ahí estamos, ese lugar sería ideal para ti. Otra cosita, Loreni, que quiero aprovechar, nosotros vamos a tener un encuentro de mujeres este 10 de mayo y es precisamente en mayo porque aquí se celebra el Día de las Madres, o sea que dicen que todo el mes es Día de la Madre. Sí, el último domingo, pero también lo celebramos el mes completo. El mes completo. Pues fíjate, qué poderoso es que también en México se celebra el Día de las Madres en mayo y es el segundo Domingo. no, es cada día 10 de mayo. Caiga el día que caiga, es el día 10 de mayo. Cuando yo empiezo a hacer todo es la logística de hacer este encuentro, ¿verdad? Para invitar a todas estas mujeres que se quieran dar cita, es el 10 de mayo, de 10 a 2 en las facilidades que les acabo de decir, Casa de Pan, en calle Rafael Hernández, número 1, en Ensanche Naco. Mira, cuando Dios pone esta idea en mí, mira cómo es que Dios me sorprende y me da exactamente la fecha, ¿verdad? De la disponibilidad de todo lo que de lo que el Señor ha puesto, me lo da en ese mismo día que es Día de las Madres en México. Que yo ya hace 12 años yo no celebro el día 10 de las Madres. Yo siempre la festejo cuando yo he estado en Estados Unidos y ahora estoy aquí en República Dominicana. Pero nada, ahí las esperamos, desen cita. Yo sé que Dios tiene una palabra poderosa para cada mujer que asistirá a ese lugar. Excelente. Bueno, sí, ¿en qué número se pueden contactar, pastora, si quieren más información o asistir? El 849-402-5052, creo que sí. Ese es el de mi esposo. Excelente. Sí. Yo tengo uno de Estados Unidos, por eso me quedé así. Perfecto. Bueno, pues ustedes ya saben, sábado 10 de mayo, ahí tendrán un encuentro de mujeres con la congregación Casa de Pan y ahí estará la pastora Hortensia de Velázquez compartiendo. Así que si usted llegó tarde a esta conversación, ya sabe que puede entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network, en la sección de en vivo lo va a encontrar. Será hasta una próxima, pastora Hortensia, muchísimas gracias. Gracias y muchas bendiciones. Amén. Y gracias a toda la audiencia que está ahí conectada con Pura Vida. Siga disfrutando de esta programación de Contigo en tus Mañanas.